Fuimos tapa. Bueno, Juan, van 4 meses de programa, 17 creo que son los programas contando este. Mirá cómo te llevo las cuentas como Paenza. Se me hizo tan rápido. Espectacular, la pasamos también. Que ha llegado el momento de tomarte un breve examen. La producción me ha destinado con esa finalidad. Estoy listo. La idea es que veamos aquí a 2 personas. Bueno, vos sabrás el estereotipo, la persona pudiente, la persona que menos tiene. Si yo te pregunto, ¿cuál de estas 2 personas le va mejor? ¿Cuál decís? Y bueno, parecería que este señor, ¿no? Correcto, Juan, has acertado la primera. Si yo te digo, ¿cuál de estas 2 personas factura más, consume más, gasta más? Y evidentemente este señor parece tener más poder adquisitivo. Correcto, Juan. No sé cómo ganó esa plata, pero parece tener más poder adquisitivo. No importa, no viene al caso en este momento, sos muy suspicaz. Vayamos con la tercera. ¿En cuál de estos 2 casos o a cuál de estos 2 te parece que el Estado es más implacable para cobrarle impuestos? Y en un estado ideal, este debería ser el más acosado para que pague todo lo que tiene que pagar. Bien, Juan, es algo ingenuo lo que estás planteando lamentablemente, porque lo que es cierto es que por lo general se carga más sobre ellos que sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, por un montón de cuestiones. Lo que hicimos fue ir a consultar a varios especialistas para que nos digan, bueno, ¿cómo es el sistema tributario argentino? ¿Es regresivo o es progresivo? Y además, ¿tienen triquiñuelas estos señores para pagar menos impuestos o para no pagar? Bueno, Juan, ¿querés saber las respuestas? Me encantaría saberla, ¿me la vas a dar? El apuesto cronista que hizo este informe te las va a brindar. Ah, ¿la hizo otro? Por supuesto. Ok, otro. bueno. ¿Por qué en términos porcentuales quienes más tienen pagan menos y quienes menos tienen pagan más? ¿Quién define los impuestos? El Congreso. Y en el Congreso actúan lobbies y al final de cuentas eso se da en Argentina y en muchos otros países latinoamericanos y también de otras regiones donde los más poderosos tienen más poder de lobby y son los que buscan exenciones tributarias, son los que consiguen rebajas impositivas o que no les suban los impuestos y mientras tanto suponete cuando el Congreso decide un aumento del IVA y hay muy poca presión efectiva para evitarlo. En los países donde el lobby empresario es fuerte, el capital concentrado, los monopolios, etcétera, etcétera, los gobiernos tienen mayor dificultad. Ni que hablar en nuestro país. En los países que han logrado desarrollar mayor calidad de vida, más equidad, uno de los puntos centrales justamente es cómo el Estado se financia y si lo hace de una manera progresiva o regresiva, es decir, si puede aprovechar las políticas públicas para mejorar la equidad o empeorarla. Y en general los que lo han mejorado necesitan cobrar impuestos de manera progresiva a los que más tienen. No es bueno esto de la redistribución del ingreso. En realidad es un acto profundamente violento, instrumentado desde la política fiscal. La gente cree que eso es una medida progresista y que favorece a los que menos tienen, y en realidad es un esquema tremendamente perverso, porque si los que van progresando, vos los vas matando impuestos, evitás que la gente pueda progresar gracias a las ganancias que te brindarían las empresas. Cuando vos vas a analizar los impuestos de carácter nacional, el que más le permite recaudar al Estado es el IVA. Sí. Y en segundo lugar es el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo o el gobierno del que vos formaste parte no avanzó frente a muchos reclamos que había en ese sentido con la disminución del impuesto a las ganancias, o por lo menos para ciertos sectores eliminarlo? Sí, es cierto eso, y eso nos generó bastantes dificultades. Pero la política era tratar de los recursos. Siempre la frazada es corta. Sí. Se fueran destinados a los sectores más bajos. Eso no lo pudimos solucionar, es una deuda que quedó pendiente. Como dice el presidente, esa te la debo. Buena parte de la desigualdad no tiene que ver solo con los ingresos de una persona, no solo con el salario, sino la desigualdad tiene mucho que ver con la riqueza acumulada. Hay mecanismos que sirven para pagar menos impuestos. En algunos casos implican aprovechar ciertas grietas que hay en la normativa y en otros casos, digamos, ya va a lo ilegal directamente. Cuando vos tomás el sector público, nación, provincias y municipios, el peso del sector público dentro de la economía es 53% del PBI. Con esa presión fiscal, Argentina está imposibilitada de crecer. Lo que pasa es que los subsidios, la obra pública, en realidad, en alguna medida también son salario indirecto para los sectores rezagados. Por eso es importante que el Estado pueda cumplir su rol. Que el cordón cuneta, el asfalto, las obras hidráulicas. Es decir, son todas cosas que el Estado, si no recauda, no puede hacer, ¿no? Lo que hay que entender que la acción del Estado es una acción violenta. Es como que yo venga, entonces te pongo el revólver en la cabeza y te digo, sí, pero es para caridad. ¿Y eso hace bueno el sentido de la caridad? Del sistema tributario argentino, ¿cuál te parece el impuesto más desigual de todos? Yo creo que el tema del IVA es uno de los más desiguales y además la alícuota también, ahí hay una diferencia. Todos los países han ido subiendo la alícuota del IVA porque es fácil de recaudarlo.
Entonces ponés el IVA más arriba y recaudar fácil. Ir a buscar ganancias es mucho más difícil. ¿Qué impuestos para vos deberían pagar los ricos? No, digo, yo no haría diferencia entre impuestos para ricos y impuestos para pobres. O sea, cada uno de nosotros tendría que pagar un monto fijo. Paolo Roca tiene que pagar lo mismo que el habitante de la Villa 31 en el sistema ideal, digo. ¿Y por qué no? ¿Por qué crees que tenés que aplicar un acto violento sobre alguien que triunfó brindando un mejor servicio? Te da lástima Paolo Roca. No es que me da lástima Paolo Roca. ¿Qué estrategia utilizan aquellos que más tienen, por lo general, para pagar menos impuestos por vía legal? En el caso de las empresas, siempre las empresas en todo el mundo están haciendo una estrategia muy agresiva de planificación para tratar de colocar las ganancias en los países donde menos tributan. Son países que ofrecen beneficios a las empresas que pongan su sede ahí. Y esos beneficios justamente pasan por pagar menos impuestos. En ese sentido te diría, ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, vos decís que las empresas que evaden está bien porque el Estado les estaba robando cuando les cobraba impuestos. Digo, ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, es tan alta la presión fiscal, es tan agobiante y la contracara de los bienes públicos que recibís es tan mala que las empresas se ven casi forzadas a tratar de eludir la carga fiscal por donde sea. ¿Qué te parece la creación de sociedades offshore, por ejemplo? Digo, no necesariamente tienen que tener un fin delictivo. O sea, lo que pasa es que lo que hay que comprender es esto, que los paraísos fiscales existen porque existen infiernos tributarios. O sea, si vos ganás plata, vos sos un héroe. La verdadera responsabilidad social del empresario es ganar plata en un entorno competitivo. Es decir, sin caer en la del empresario, que vive protegido por el gobierno, o el empresucio, que hace negocios sucios con el Estado. Siempre hay muchos argumentos para no pagarlos. Uno es decir, bueno, ¿qué me da el Estado? El Estado no me da nada y además, sobre todo, los que más tienen, quizá hay algunos servicios que no los usan del Estado. No van al hospital público, no van a su hijo a una escuela pública, terminan usando seguridad privada, entonces dicen, el Estado no me da nada. Entonces se buscan también argumentos para tratar de justificar la evasión. Nosotros grabamos la renta financiera en el 2013. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los plazos fijos de las personas físicas no hay que grabar, porque eso canaliza el ahorro nacional. Evita que van a comprar dólares, eso hay que cuidarlo. Sí pagan impuestos las personas jurídicas, es decir, lo que ganan los bancos, paga impuestos a las ganancias. ¿Vos crees que se deben pagar menos impuestos en nuestro país? Definitivamente, si no estamos condenados a ser un país africano. ¿Vos preferirías que el Estado no existiese? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Lo pensaste. Vamos a ponerlo en estos términos. Lo pensaste. Cuando vos recurrís a la solución del Estado, es un fracaso intelectual. Como no te sale por la buena vía, lo haces por la fuerza utilizando el Estado. ¿Cómo es Argentina en relación al resto de los países, en relación a los que más tienen? ¿Cuánto pagan? Bueno, si agarrás el 10% más rico de la sociedad, en el caso de Argentina, paga como impuesto a las ganancias el 8% de sus ingresos. En Estados Unidos es el 14% y en Alemania es el 23%. O sea que los ricos en Alemania, en Estados Unidos y en los demás países desarrollados pagan mucho más impuesto a las ganancias que los ricos argentinos. ¿Vos tenés un proyecto actualmente presentado por ese tema? Sí, tiene estado parlamentario. ¿Y ese proyecto que vos tenés, de qué trata? Se trata de que los trabajadores y todos aquellos que tienen bajos ingresos no paguen impuestos a las ganancias. En una sociedad cualquiera, ¿cuáles son los efectos de la evasión fiscal a gran escala? En principio, de financiar el Estado. Por lo menos en América Latina, la evasión te juega en contra de... ¿El desarrollo? Sí, de desarrollo con equidad, digamos. La distribución del ingreso surge de que la gente en el mercado determinó quién gana y quién pierde. Entonces, si ese tipo se impuso, es un héroe, ¿por qué lo castigás? Porque vos suponés que parten de condiciones iguales y no parten de condiciones iguales. Pero, a ver, el punto es a qué vos lo que querés. Te agarré ahí, ¿eh? No es eso, no. Yo lo que quiero, ¿sabes qué es? Que todos estemos mejor. A mí no me importa cómo se reparte la torta. A mí me importa que la torta sea más grande. Quizás hay que recaudar un poco menos o algo similar a lo actual, pero mejor distribuido, que paguen más los que más tienen y no tanto los que menos.